Colombianos, el presidente Gustavo Petro y ahora hasta Santiago Moure tienen rezando a los uribistas, a la oposición y a la derecha, porque ellos acostumbraban a manejar la comunicación, pero la comunicación de ellos era la manipulación, las mentiras hacia su sector político y económico. Pero como ahora la comunicación se ha diversificado y hasta, como algunos lo denominan, se ha democratizado, pues andan desesperados. Por eso lograron censurar por ahora al presidente Gustavo Petro para las transmisiones en canales privados, que ya se generó todo el debate al respecto, y ahora quieren censurar a Señal Colombia, donde está Santiago Moure, porque los expuso en un programa o expuso o en la televisión pública a los senadores y senadoras que votaron para hundir la reforma laboral, 8 senadores y senadoras en la Comisión Séptima de Senado. Y ahí andaban desesperados diciendo, uy, para esto se usan los recursos públicos. Pero empecemos con esto. El gobierno ya anunció que va a radicar la próxima semana la impugnación para volver a transmitir en canales privados las alocuciones de Petro. Que esto, pues evidentemente es una locura, porque el Consejo de Estado le prohíbe a Petro transmitir alocuciones cuando las normas establecen que el presidente de la República puede hacer esas alocuciones en el espectro electromagnético público que manejan estos canales privados. Por lo tanto, esa decisión del Consejo de Estado no tiene ningún asidero jurídico y debe caerse, porque es prohibirle al presidente hacer uso del espectro electromagnético público. Entonces ya se anunció que se va a interponer esa impugnación. Dice: el gobierno nacional radicará la próxima semana una impugnación contra el fallo del Consejo de Estado que ordenó suspender las transmisiones en vivo de los consejos de ministros por los canales privados, según confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, que los medios de comunicación siguen insistiendo en que esa transmisión es el Consejo de Ministros. A ver, ahí hay un vacío donde esta gente trata de confundir. El presidente en los canales privados no hace no hace transmisiones de consejos de ministros, hace alocuciones. Y legalmente el presidente envía a los canales privados y a emisoras y demás, es la transmisión de una alocución donde él habla, la dirige y es apoyado por ministros, que a eso se le denomina el Consejo de Ministros, y en canales públicos sí lo transmiten como Consejo de Ministros. Eso legalmente tiene un asidero, por eso no se pueden confundir los dos hechos, pero los medios insisten en ese sentido. Dijo Benedetti: ya eso están dando, se está armando y se debe presentar la próxima semana, afirmó el ministro hoy, refiriéndose al recurso que busca revertir la decisión judicial y permitir nuevamente la transmisión de estas reuniones gubernamentales en medios privados, dice este medio de comunicación. Por lo tanto, ya el gobierno está listico para presentar esa impugnación a esa decisión, que era algo que estábamos esperando. Mientras tanto, se sigue dando luces sobre lo que se viene para la consulta popular, a pesar de que el Consejo de Estado ayer anunciaba que admitía una acción de tutela, la cual pueden utilizar para tumbar o frenar esta consulta popular, que la van a presentar. Las preguntas serán presentadas al Senado el 21 de abril, el lunes, y el Senado tendrá 30 días para decidir si acepta o no el tema de la consulta popular, y de ahí ya tendrá el Estado 3 meses para convocar al pueblo colombiano, 3 meses y pico para convocar al pueblo colombiano, nos demoraríamos en eso, para votar. Necesita unas 12 millones, 13 millones de colombianos que salgamos a votar, es una votación importante. El Ministerio del Interior informó a través de un comunicado que ha recibido aproximadamente 20,000 propuestas de preguntas. 20,000 propuestas. Yo creo que utilizarán inteligencia artificial para que la inteligencia artificial genere cuáles son las preguntas que más se repiten y las que pues tienen como más apoyo dentro del pueblo al plantearlas muchas veces. Me imagino, ¿no? Acá especulando de cómo lo harán, porque hay muchísimas preguntas y no pueden incluir muchas. O sea, esto tiene que saberse escoger cuáles son las preguntas que se necesitan meter en esa consulta popular para que el pueblo las avale, las apoye con su voto, y que de verdad transformen las realidades del país, que es lo que buscamos con las reformas sociales, pero que las han hundido a través de su plataforma. Estamos recogiendo las propuestas que se hicieron como unas posibles preguntas para llevarlas al Senado de la República. Algunas ya han sido discutidas con el presidente
y otras las hemos discutido con las mesas técnicas internas que tenemos entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior, dijo Armando Benedetti. Las propuestas de preguntas están siendo revisadas y se incluirán en la presentación de la propuesta de consulta al Senado. Ese mismo lunes será la fecha límite para que los colombianos presenten sus aportes a través de la plataforma habilitada. Esto pues empieza ya a tomar forma, amigos y amigas, que por eso pues cada vez vamos a ver más a la oposición y a la derecha un poco desesperada, un poco enloquecida, como los que apoyan a estos sinvergüenzas de congresistas, como los que hundieron la reforma laboral en la Comisión Séptima, que básicamente fueron los partidos tradicionales hundiendo esa reforma, más que todo el Centro Democrático y el Partido Conservador, que tenían 2 y 2. Pero estos fueron, ustedes lo recuerdan muy bien, pues resulta que Santiago Moure, que ahora trabaja en Señal Colombia, emitió un programa donde habló sobre estos 8 senadores y senadoras y comentó de forma satírica, burlesca, entre otros, sobre ellos, y trajo a colación acusaciones, investigaciones y demás que tienen cada uno de ellos, y esto lo hizo en televisión pública ante cientos de miles de colombianos, millones, que también a través de redes sociales llegaron a ver esa transmisión. Y esto le dio cólera a un montón de politiqueros y bodegueros de la extrema derecha que salieron a decir, por ejemplo, RTBC es una absoluta vergüenza. Cada peso que se le asigna a este canal es un inmenso malgasto para los colombianos. Cada peso que los colombianos pagan con tanto esfuerzo y que es conducido a esta máquina de desinformación es literalmente pérdida, dice este señor, concejal del Centro Democrático. Que claramente ahí hay grandes contradicciones, porque él recibe un salario de mis impuestos. Yo trabajo y yo pago impuestos y le pago el salario a este concejal del Centro Democrático. Entonces, si yo pago impuestos y estoy de acuerdo con las transmisiones que hace Santiago Moure en Señal Colombia y esa contratación y esos programas donde exponen a un montón de politiqueros que se negaron a garantizarle derechos laborales al pueblo colombiano, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Yo, que soy el que pago impuestos, o él, que vive de mis impuestos? Hay una gran contradicción de él, porque él, que es concejal del Centro Democrático en Bogotá, se dedica a hacerle oposición o a hacer oposición, sí, al quinterismo en Medellín, por ejemplo, o a hacerle oposición a Gustavo Petro, o hacer cualquier otra barbaridad por ahí o estupideces y no hacer su trabajo por Bogotá. Entonces se está malgastando ese dinero. O sea, alguien que se gana un salario que se deriva de los impuestos que los trabajadores pagamos al Estado, no puede venir acá a decir en qué se debe gastar los impuestos o no. Porque ni impuestos paga. Otro de esos de la bodega de la extrema derecha, qué asco de programa, los medios públicos para las cacerías y venganzas políticas del gobierno. Qué curioso que les moleste tanto que expongan ante el país a los congresistas que los ayudan a ellos a hundir esas reformas que necesita el pueblo. Por eso están tan preocupados con la consulta popular y por eso necesitan frenarla y han interpuesto todo tipo de acciones jurídicas y el Consejo de Estado muy probablemente les haga el favor. Ojalá que no, pero es por esto, porque el país se está dando cuenta, porque la información ya no la manejan ellos y ustedes saben que la información es poder. El que tiene información tiene poder, el que maneja la información maneja gran parte del poder. Y al verse perdidos, se les ve esa desesperación. Le dice Gustavo González, oiga a este concejal, usted se financia con recursos públicos, usa una corporación del Estado para montar su show, perfilar ciudadanos, porque eso hacen en ese tipo de cuentas, de políticos del Centro Democrático, y señalar contratos legales como si fueran crímenes. Y vienen a hablar de malgasto en RTBC, lo suyo no es moral, es cinismo. Pues eso es lo que representa el uribismo. Pero vamos a ver qué fue lo que tanto le molestó a la derecha o extrema derecha y sus bodegueros con ese programa de Santiago Moure. En Noticracia continuamos expurgando la vida de los 4 senadores que nos faltan y que archivaron la reforma laboral. Sí, ya vimos la hoja de vida de los líderes que nos salvaron la patria. Hojas de vida pulquérrimas
y libérrimas. Yo diría que